Hola Virgo, qué placer y qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Vamos a hacer tu especial amor de la semana y primero vamos a ver qué mensaje tienen los arcángeles para ti, ¿listo? Bueno, quiero que sepas que si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas es muy fácil. Debes ver el video completo y cumplir los requisitos. El primero es suscribirte y activar la campanita. El resto ya te los iré contando y de paso apoya a nuestros animalitos rescatados del refugio. Te dice en este momento el arcángel Miguel, apóyate en otros para seguir el ritmo. Delega, todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Mira que en este momento del universo, digamos, te está diciendo que necesitas más tiempo para ti, que necesitas administrar de una forma mejor tu tiempo si quieres que tanto en el amor como en la salud como en la economía las cosas comiencen a fluir de una mejor manera. Te estás sobrecargando. Bueno, recuerda que esta lectura es general. Si quieres saber sobre economía, al especial semanal. Y si quieres una lectura ya privada y personalizada, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Separa tu cita con tiempo. Esta lectura tiene 3 partes: mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida, solteros y conexiones. Primer mensaje te dice, sé fiel a lo que amas. Mira que a veces uno le es infiel a la familia, al amor y a uno mismo con el trabajo, ¿saben? No, ni siquiera con otras personas. A veces a uno le pasa que uno comete infidelidades con el trabajo, que uno comienza a robar tiempo importante que debería ser para las personas especiales, por estar trabaje y esto no debería ser así. Esto realmente a veces nos pasa por falta de delegar, por mala organización. Tu segundo mensaje te dice, tu inspiración te lleva al más allá. Necesitas retomar como algo que tiene que ver con un aspecto creativo tuyo. Cantar, pintar, tejer, bordar, lo que sea. Escribir. Y finalmente te dice, serás fecundo en hijos y cosechas. Veo que viene una etapa bastante productiva, no solamente por el tema de tener hijos, sino en la parte económica y sentimental. Y si tú crees eso, escribe estoy próspero, estoy próspera en los comentarios, porque cuando tú lo decretas lo traes de ese plano espiritual a este plano físico, ¿ok? Entonces escríbelo y decrétalo para tu vida. Me encanta saber. Recuérdalo, sé fiel, administra el tiempo, dedica a esa parte creativa en los próximos días y verás que vas a empezar a ser mucho más productivo. Bueno, pasamos en este momento al tema que nos tiene aquí. Veamos qué iniciales hay importantes en el amor. Tenemos para estos días la letra Z, la letra X, la C. Uy, aquí salieron 2, la O y la J. Estas son las iniciales del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial, ¿ok? Bueno, mensaje inicial para los que están solteros. Nos dice, los solteros aquí son los que no sienten nada por nadie ni salen con nadie. Ángel de la enfermedad. Te encuentras padeciendo decaimiento de la salud, depresiones y resfriados. Saben que todo esto siempre está muy asociado al nivel emocional que tenemos. Cuando nos deprimimos, nuestras defensas también caen y por eso también nos enfermamos. Si te encuentras pasando como una etapa en la cual no logras superar síntomas de resfriado, te sientes continuamente agotado, mira cómo está tu parte emocional. Vamos a ver qué nos dice en este momento el oráculo de luces y sombras. Este es nuevo, se los presento, lo estamos estrenando y nos dice en este momento, estamos en un tiempo de aprender realmente a ver lo bueno y lo positivo en nuestra vida. Un tiempo de agradecer, un tiempo de en medio de lo difícil, aprender a ver todo lo positivo y no enfocarnos en ese punto negro. Sí, eso me está diciendo, que tienes que aprender a enfocarte en que son más las cosas buenas de tu vida que las malas. Vamos a ver qué pasa en estos días.
Veo que hay una persona que gusta de ti, ¿sabes? Sin embargo, esta persona le cuesta mucho manifestar sus sentimientos o expresarlos. Es una persona que, digamos, ha sufrido bastantes engaños previamente. Se siente como decepcionado del amor, pero le atraes mucho. Y siento que es una persona que tiene que ver con tu círculo laboral o de estudios. Tú sabes quién es y veo que quizá podría valer la pena comenzar a salir con esta persona en plan de amigos. Ojo que te estoy diciendo que en plan de amigos, para que no confundan las cosas. Pero sí veo que valdría la pena realmente como darle una oportunidad a este vínculo, a esta conexión. Siento que con el tiempo podría estar cambiando toda esta situación y quizá terminarías dándote cuenta de que tienen más afinidad de la que tú te imaginas. Ambos están súper prevenidos con este tema de las relaciones. Así que vayan despacio, pero ve, tú sabes quién es esta persona. Esta persona forma parte de todas esas bendiciones que a veces no eres por estarte enfocando aún en lo negativo que pasó. Bueno, pasemos ahora al plano sentimental de todos aquellos que tienen una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, el ex. Pueden estar juntos, separados o en contacto cero. Di en este momento en tu mente el nombre de esa persona. Mensaje del oráculo canalizado por el negativo Malkiel. Tienes que subir tu autoestima y sentirte capaz de conquistar por tus propios medios. Yo no sé por qué te estoy diciendo esto en este momento. No sé si es que te sientes muy poquita cosa, muy poquito hombre o mujer para la persona con la que sales, pero oye, tú eres un Virgo y los signos que somos de tierra jamás nos sentimos así. Te lo digo porque soy Tauro. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra y eso nos hace estar firmes y seguros de lo que somos, de lo que valemos. Así que nada te chicopale. Bueno, vamos a ver en este momento con el oráculo de luces y sombras que hay en el panorama. Mensaje para ti. Te dice en este momento: cambia el aburrimiento y la enfermedad. Mira que es una carta que nos está diciendo que necesitamos un poquito hacer actividades que nos coloquen a vibrar alto. Ya sé por qué es que te sientes incapaz, pues estás encerradito, estás por ahí aburrido, necesitas actividades que te hagan volver a vibrar, ¿sí? A veces nos enfocamos tanto en una persona que nos descuidamos nosotros mismos, ¿sí? Y quizás eso te esté pasando y tienes que ponerle atención, te estás despersonalizando por completar a alguien más. Esto siente esa persona, esto piensa, esto quiere, esto espera de ti, esto se aproxima y esto te aconseja el tarot. Veo que algunos están saliendo con personas de signo Piscis, Libra, Acuario. Libra está marcadísimo. Respecto a sus sentimientos, yo veo a alguien distanciado emocionalmente. Ya veo por qué te sientes así, como si no fueras capaz de lograr, de conquistar, porque estás aburrido o aburrida. Sus sentimientos están súper distantes. Veo una persona aquí que realmente piensa que todo entre ustedes dos ha terminado, pero lo que no me gusta es esto, que quizás una persona que prefiere estar con los amigos, estar bebiendo, estar tomando, estar rumbeando, o estar jugando fútbol o estar con sus amigas, no sé, pero es alguien que prefiere a veces otras cosas antes que tú. Y tienes que darte cuenta de que en su lista de prioridades quizá tú no estés y tienes que abrir los ojos. De ti esta persona espera descaradamente, y te lo digo que descaradamente, que te quedes allí como si nada. Que este círculo se repita una y otra vez, de peleas, problemas, de terminar y volver. Y yo siento que tú necesitas escapar. Esta persona, si se encuentran en contacto cero, se va a comunicar contigo en los próximos días. Y quiero que tengas el valor de ser justo, de ser justa contigo y de decir, ya no aguanto esto, ya no merezco esto. Siento que algunos de ustedes están a nada de cansarse de que esa gota derrame el vaso y de que digan ya no más. ¿Sí?
Entonces pienso que si le estabas pidiendo una señal al universo de si terminar o continuar una relación, yo pienso que aquí te está diciendo, sal de allí corriendo. Ni siquiera contestes este mensaje. No te dejes engatusar más porque esa persona quiere que sigas en este círculo vicioso. ¿Listo? Entonces, si quieres completar esta lectura, ve a tu signo ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario está el link para que lo puedas calcular. Y si no, quiero que vayas al último video de Acuario. Allí estará el complemento. Si solo escuchas un video, te vas a quedar a medias. Mejor escucha los completos. Escucha tu ascendente o Acuario. Y si quieres participar por 2 lecturas privadas, cumple los requisitos que son suscribirse, activa la campanita, dale like al video, escribe corazón en los comentarios, sígueme en redes sociales y así sabré que lo viste completo y mereces participar. Te quiero muchísimo, bendiciones.